Hola amigos, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí quedamos para leer el capítulo 8. Como recordarán, si tienen preguntas, aquí voy a estar. Y bueno, recuerden que cualquier cosa, todos los capítulos van a quedar en el canal de YouTube Marianita Imaginación. Bueno, como recordarán, el pobre Phileas Fogg fue acusado de un robo grandísimo que hubo en el Banco de Londres. Entonces vamos a ver qué pasará. Capítulo 8, donde Picaporte habla tal vez algo más de lo que le convendría. Fix había tropezado en pocos instantes con Picaporte, que todo lo examinaba y miraba. Pues bien, amigo mío, le dijo Fix, saliéndole al encuentro. ¿Ha avisado el pasaporte? ¡Ah! ¡Usted! Dijo el francés. Sí, muchas gracias. Estamos perfectamente en orden. ¿Y se ha familiarizado con el país? Pues sí, pero vamos tan aprisa que me parece viajar en sueños. ¿Es cierto que estamos en Suez? ¿En Suez? ¿En Egipto? En Egipto, exactamente. ¿Y en África? En África. En África, repitió Picaporte. No puedo creerlo. Figúrese, caballero, que yo no pensaba ir más allá de París y me he tenido que contentar con ver a la famosa capital desde las 7:20 de la mañana hasta las 8:40, entre la estación del norte y la de Lyon, a través de los cristales de un coche lloviendo a cántaros. Lo siento, me hubiera gustado volver a ver el Camposanto del padre Lachaise y el circo de los Campos Elíseos. ¿Tiene mucha prisa? Yo no, preguntó el inspector de policía. Yo no, pero sí mi amo. Tengo que comprar calcetines y camisas. Nos hemos marchado sin equipaje, solo con un saco de noche. Le llevaré a un bazar donde encontrará todo. Muy amable de su parte. Ambos se echaron a andar. Picaporte no podía callarse. Sobre todo es menester no faltar a la hora de salida del buque. Hay tiempo, respondió Fix. No son más de las 12. Picaporte sacó su reloj. ¿Las 12? Vaya, si no son más que las 9:52. Vuestro reloj atrasa, dijo Fix. ¿Mi reloj? ¿Un reloj de familia que procede de mi bisabuelo? No discrepa ni 5 minutos al año. Es un verdadero cronómetro. Ya veo lo que es, respondió Fix. Conserva la hora de Londres, que va atrasada unas 2 horas respecto a la de Suez. Tendrá que ajustar ese reloj de acuerdo a la hora de cada país. ¿Yo tocar mi reloj? Exclamó Picaporte. ¡Jamás! De entonces no marchará con el sol. Pues peor para el sol, caballero. ¿No será él quien tenga razón? Y el buen muchacho se metió el reloj en la faltriquera con soberbio ademán. Algunos instantes después, Fix decía: ¿Con qué ha salido de Londres con precipitación? Ya lo creo, el miércoles, último a las 8 de la noche. Mr. Fogg, contra su costumbre, volvió de su círculo y 3/4 de hora después ya nos habíamos marchado. Pero ¿a dónde va? Siempre adelante, está dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Sí, señor, en 80 días. Dice que es una apuesta, pero se ha dicho entre nosotros. No lo creo. Esto no tendría sentido común. Debe haber algún otro motivo. Ah, sí es bien original ese Mr. Fogg. Ya lo creo,
¿Luego es rico? Ciertamente, y lleva consigo una bonita suma de billetes de banco nuevecitos, y no ahorra, como que ha prometido una prima magnífica al maquinista del Mongolia, si llegamos a Bombay con buen adelanto. Ay, ¿y hace mucho que le conoce? ¿Yo? ¿Yo? Respondió Picaporte. He entrado a servirle precisamente el día de partida. Imagínese el efecto de que estas respuestas producían en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. Aquella salida precipitada de Londres, poco después del robo, aquella fuerte suma con que se hacía el viaje, aquella prisa de llegar a países remotos, aquel pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba, y debía confirmar a Fix en sus ideas. Hizo hablar todavía más al francés y adquirió la convicción de que ese mozo no conocía a su amo, que éste vivía aislado en Londres, que le suponía rico sin saber el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etc. Pero al mismo tiempo, Fix pudo cerciorarse de que Fogg no desembarcaba en Suez y se iba directamente a Bombay. ¿Está lejos Bombay? Preguntó Picaporte. Bastante, respondió el agente. A unos 12 días por mar. ¿Y dónde está Bombay? En la India. ¿En Asia? Naturalmente. Diantre, es que voy a decirle. Hay una cosa que me trastorna. Mi mechero. ¿Qué mechero? El mechero del gas, que se me ha olvidado encendido, que está ardiendo por mi cuenta. He calculado que sale a 2 chelines cada 24 horas, justo 6 peniques más de lo que gano. Y ya comprenderá que a poco que el viaje se prolongue. ¿Comprendió Fix el problema del gas? Es poco probable. Ya no escuchaba nada. Estaba tomando una resolución. El francés y él habían llegado al bazar. Fix dejó a su acompañante que hiciera sus compras. Le recomendó que no faltase a la salida del Mongolia y volvió con premura al despacho del agente consular. Fix, ahora firme en su convicción, había recobrado toda la serenidad. Señor, dijo el cónsul, ya no abrigo duda alguna. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces es un inútil que cuenta con volver a Londres después de haber enloquecido a las policías de ambos continentes. Eso lo veremos, respondió Fix. ¿Pero no se equivoca? Preguntó de nuevo el cónsul. No, yo no me equivoco. Entonces, ¿por qué ha tenido ese ladrón el empeño de hacer visar su pasaporte en Suez? ¿Por qué? No lo sé, señor cónsul, respondió el agente. Pero escuche. Y en pocas palabras refirió lo más importante de su conversación con el criado del susodicho Fogg. En efecto, dijo el cónsul, todas las presunciones están contra él. ¿Qué hacer? Expedir un despacho a Londres con petición urgente de una orden de arresto, embarcarme en el Mongolia, seguir al ladrón hasta las Indias, y allí en aquella tierra inglesa salirle al encuentro cortésmente con la orden en una mano y la otra sobre su hombro. Después de pronunciar estas palabras con frialdad, el agente se despidió del cónsul, se dirigió al telégrafo y envió al director de la Policía Metropolitana el despacho ya mencionado. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero, se embarcaba en el Mongolia, y pronto el rápido buque surcaba a todo vapor a las aguas del Mar Rojo. Bueno, este fue el primer capítulo de hoy. Sigamos, que cada vez se pone más interesante.
Capítulo 9, donde el Mar Rojo y el Océano Índico se muestran propicios a los deseos de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Aden es exactamente de 1.310 millas, y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores 138 horas para andarla. El Mongolia, cuyos fuegos se activan considerablemente, marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi iban a la India. Unos se encaminaban a Bombay y otros a Calcuta, pero por la vía de Bombay, porque desde que un ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península indostánica, ya no es necesario doblar la punta de Ceilán. Entre los pasajeros del Mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación. Pertenecían unos al ejército británico, propiamente dicho, otros mandaban tropas indígenas de cipayos, todos con muy buenos sueldos, a una hora que el gobierno cargaba los derechos y responsabilidades de la antigua Compañía de las Indias. Los subtenientes tenían 7.000 francos de paga, los brigadieres 60.000 y los generales 100.000. Se vivía, por lo tanto, muy bien a bordo del Mongolia, entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con 1.000.000 en el bolsillo iban a fundar nuevos establecimientos comerciales. El purser, hombre de confianza de la compañía, a bordo igual al capitán, lo hacía todo con suntuosidad. En el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y de los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor. Las pasajeras, de las cuales había algunas, mudaban de traje 2 veces al día. Había música y hasta baile cuando el mar lo permitía. Pero el Mar Rojo es muy caprichoso y con frecuencia proceloso, como todos los golfos largos y estrechos. Cuando el viento soplaba de la costa de Asia o de la de África, el Mongolia, de casco fusiforme, tomado de través, sufría espantosos vaivenes. Las damas desaparecían entonces, los pianos callaban, los cantos y las danzas cesaban un tiempo. Entonces, a pesar del vendaval y las olas, el vapor impelido por su poderosa máquina avanzaba implacable hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg? Siempre inquieto y ansioso, se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque, de los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente, en fin, de todas las averías posibles que, obligando al Mongolia a arribar a algún puerto, hubiesen comprometido el viaje. De ningún modo, y si pensaba en las eventualidades, no lo dejaba traslucir. Era siempre el hombre impasible, el miembro imperturbable del Reform Club, a quien ningún incidente o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo. Raras veces se le veía sobre el puente. Poco le importaba aquel Mar Rojo, tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. No acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas, cuyos pintorescos perfiles destacaban de vez en cuando en el horizonte. Ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo del que hablaron con espanto los antiguos historiadores Estrabón, Arriano, Artemidoro, Edrisi, y en el cual nos aventuraban los navegantes antiguamente sin haber consagrado su viaje con sacrificios propiciatorios. ¿Qué hacía entonces aquel hombre original?
Hacía primeramente sus 4 comidas diarias, sin que nunca el cabeceo ni los vaivenes pudieran desconcertar máquina tan maravillosamente organizada. Y después jugaba al whist. Había encontrado compañeros para el juego tan rabiosamente aficionados como él. Un recaudador de impuestos que iba a Goa, un ministro, el reverencio Décimo Smith, que regresaba a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés que se iba a reunir con su ejército en Benarés. Estos 3 pasajeros tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg, y jugaban durante horas enteras con no menos silencio. En cuanto a Picaporte, no le atacaba el mareo, ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente. Debemos decir que este viaje, hecho en tales condiciones, no le disgustaba. Procuraba sacar partido, bien mantenido, bien alojado, veía tierras y, por otra parte, tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay. Al día siguiente de la salida de Suez, 29 de octubre, le sorprendió gratamente el encuentro con el amable personaje a quien había dirigido al desembarcar en Egipto. «No me engaño», le dijo al acercarse con una sonrisa. «Es usted, el caballero que tan complaciente en servirme de guía por las calles de Suez». «En efecto», respondió el agente, «y le reconozco también. Es el criado de ese inglés tan original». «Precisamente, señor. Fix». «Señor Fix», respondió Picaporte, «me alegro de verle. ¿A dónde va?» «A Bombay, como usted». «Uf, mucho mejor. ¿Ha hecho ya este viaje?» «Muchas veces», respondió Fix. «Soy agente de compañía peninsular». «¿Conoce la India?» «Pero, claro», respondió Fix, que no quería aventurarse mucho. «¿Y es curioso ese país?» «Muy curioso. Templos, faquires, tigres, serpientes, pero tendrá mucho tiempo de visitarlo». «Oh, así lo espero, señor Fix. Ya comprenderá que no se permite a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando del vapor al ferrocarril y del ferrocarril al vapor, con el pretexto de dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia terminará en Bombay. No lo dude». «¿Y está bueno Mr. Fogg?», respondió Fix con el acento más natural. «Oh, muy sano, señor Fix, y yo también, por cierto, como lo mismo que un ogro en ayunas. Es el aire del mar». «Pero nunca veo al señor Fogg en cubierta». «Nunca, y no es raro. ¿Sabe, señor Picaporte, que este pretendido viaje en 80 días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta? ¿Una misión diplomática, por ejemplo?» «A fe mía, señor Fix, que yo nada sé, ni daría media corona por saberlo». Desde ese encuentro, Picaporte y Fix hablaron con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en trabar intimidad con el criado de Mr. Fogg. Esto podía serle útil en caso necesario. Le ofrecía a menudo en el bar del Mongolia algunos vasos de whisky o de pale ale, que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia y hacía repetir para no ser menos, pareciéndole ese señor Fix un caballero muy honrado y el único con que podía hablar. Entretanto, el vapor marchaba con rapidez. El día 13 se divisó la ciudad de Mocha, que pareció dentro de su cintura de murallas ruinosas, sobre las cuales destacaban algunas verdes palmeras. A lo lejos de las montañas se desarrollaban vastos cafetales. Para Picaporte resultó fascinante la visión de esa ciudad célebre, y le pareció que con sus murallas circulares y el fuerte desmantelado que tenía la configuración de un asa,
parecía una enorme taza de café. Durante la siguiente noche, el Mongolia cruzó el estrecho de Bab el-Mandeb, cuyo nombre árabe significa Puerta de las Lágrimas, y al otro día 14 hacía escala en Steamer Point, al noreste de la rada de Aden. Allí era donde debía cargar combustible. Grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción. Solo para la compañía peninsular representaba un gasto anual de 800.000 libras. Ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos, saliendo del coste del carbón de tan remotos parajes a 80 francos la tonelada. El Mongolia tenía que recorrer todavía 1.650 millas para llegar a Bombay y debía estar 3 horas en Steamer Point, al fin de llenar sus bodegas. Pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg. Estaba prevista. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Aden el 15 de octubre por la mañana, entraba el 14 por la tarde, un adelanto de 15 horas. Mr. Fogg y su criado bajaron a la tierra, porque aquel deseaba visar el pasaporte. Fix lo siguió procurando no ser observado. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo a proseguir su ininterrumpida partida de whist. Pero Picaporte estuvo, según costumbre, callejeando en medio de aquella población de somalíes, banianos, parsis, judíos, árabes, europeos, que componen los 25.000 habitantes de Aden. Admiró las fortificaciones que hacen de esa ciudad el Gibraltar del Índico, y unos magníficos aljibes en que trabajaban aún los ingenieros ingleses, 2000 años después que los ingenieros del rey Salomón. ¡Qué curioso, decía Picaporte volviendo a bordo. Me convenzo de que no es inútil viajar. A las 6 de la tarde, el Mongolia batía con las alas de su hélice las aguas de la rada de Aden y surcaba poco después el Índico. Se concedían 168 horas para hacer la travesía entre Aden y Bombay. Por demás, el mar le fue favorable. El viento era noreste y las velas pudieron ayudar al vapor. El buque, mejor sostenido, cabeció menos y las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente recién compuestas, comenzando de nuevo los cantos y los bailes. El viaje se hizo en las mejores condiciones, y Picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado, el señor Fix. El domingo 20 de octubre, a mediodía, se avistó la costa indostánica. 2 horas más tarde, el práctico subía a bordo del Mongolia. En el horizonte, un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste, y muy luego se destacaron vivamente las filas de palmeras que adornaban la ciudad. El vapor penetró en la rada formada por las islas Salcette, Colaba, Elefanta, Butcher, y a las 4:30 atracaba en los muelles de Bombay. Phileas Fogg terminaba entonces la 33ª partida del día, y su compañero y él, gracias a un manejo audaz, terminaron aquella bella travesía haciendo las 13 bazas. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y arribaba el 20. Era por consiguiente una ventaja de 2 días desde la salida de Londres, la cual fue inscrita metódicamente en la columna de beneficios del itinerario de Phileas Fogg. ¿Listo? Ahora nos queda el último capítulo de hoy y pasamos a la actividad. Capítulo 10, donde Picaporte
tiene la fortuna de salir bien perdiendo su calzado. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo inverso cuya base está al norte y la punta al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la cual se hallaba desigualmente esparcida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de este inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madras, en Bombay y en Bengala, y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa propiamente dicha solo cuenta con una superficie de 700.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Una notable parte del territorio se ha librado hasta hoy de la autoridad de la reina, y en efecto, entre algunos rajás del interior, fieros y terribles, la independencia es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año que estalló la gran insurrección de los cipayos. La célebre Compañía de las Indias fue omnipotente. Iba agregando a sus dominios las diversas provincias adictas a los rajás por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal. Nombraba un gobernador general y todos los empleados civiles y militares, pero ahora ya no existe, y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso, el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente. Antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carro, en carretilla, en litera, a cuestas de otro, en coach, etc. Ahora los barcos de vapor recorren a gran velocidad el Indo y el Ganges, y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura, ramificándose en su trayecto, pone Bombay a 3 días tan solo de Calcuta. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia a vuelo de pájaro no es más de 1.000 a 1.100 millas, y los trenes aún con velocidad media no emplearían 3 días en el trayecto, pero esta distancia está aumentada en una tercera parte, al menos por la curva que describe el camino, elevándose hasta Allahabad, al norte de la península. A grandes rasgos, el trazado del Great Indian Peninsular Railway, partiendo de Bombay, atraviesa Salsette, salta continente enfrente de Tanag, cruza la Sierra de los Gatos occidentales, recorre el noreste hasta Burhanpur, surca el territorio casi independiente de Buldelkhor, se eleva hasta Allahabad, se inclina al este, encuentra Ganges en Benares, se desvía ligeramente y volviendo sudeste por Burdivan y la ciudad francesa de Chandernagor. Va a formar cabeza de línea en Calcuta. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay, y tren de Calcuta salía a las 8 en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, salió del vapor, dio a su criado la orden de hacer algunas compras, le recomendó expresamente que estuviera antes de las 8 en la estación, y con su paso regular, que batía segundos como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaportes. Por consiguiente, nada pensaba ver de las maravillas de Bombay, ni la casa municipal, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los docks,
ni el mercado de algodones, ni los bazares, nada, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda del Malibar Hill, adornada con 2 torres poligonales. No contemplaría ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosas hipogeas, ocultas al sudeste de la Rada, ni las grutas canquerias de la isla Salcette, esos admirables vestigios de la arquitectura budista. No, nada. Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se fue sosegadamente a la estación, y allí se hizo servir la comida. Entre otros manjares, el posadero creyó oportuno recomendar cierto guisado de conejo del país. Phileas Fogg aceptó el guisado y lo probó concienzudamente. A pesar de la salsa, no le gustó mucho. Llamó al posadero. «Señor», le dijo mirándole cara a cara, «disculpe, ¿dice que es esto conejo?» «Sí, milord», respondió descaradamente. «Y disculpe, pero ¿no maulló cuando lo mataron?» «¿Maullado? Oh, milord, un conejo. Es un conejo». «Señor», replicó Mr. Fogg, «no juréis. Y recordad, antiguamente los gatos en la India eran animales sagrados. Era buen tiempo». «¿Para gatos, milord?» «Y tal vez también para los viajeros». Después de esta observación, Mr. Fogg siguió comiendo con calma. Algunos instantes después de Mr. Fogg, el agente Fix había desembarcado también y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación respecto del presunto autor del robo. Se había recibido de Londres una orden de prisión. No se había recibido nada. Y en efecto la orden no podía haber llegado todavía. Fix quedó desconcertado. Quiso conseguir del director la orden, pero le fue negada. Era asunto que competía a la administración metropolitana, siendo solo ella quien podía dar legalmente un mandato de prisión. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de la ley, se explica perfectamente por las costumbres inglesas, y en materia de libertad individual no admite ninguna arbitrariedad. Fix no insistió, y comprendió que debía resignarse a guardar la orden, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay. No tenía duda, allí permanecerían algún tiempo. Phileas Fogg, convicción de que participaba Picaporte, lo cual daría lugar a la llegada de la orden de arresto. Pero desde las últimas instrucciones que le había dado su amo, Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo mismo que en Suez y París, y que el viaje no terminaría allí, y se proseguiría por lo menos hasta Calcuta, y quizá más lejos. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal, y si la fatalidad no le llevaría a él, que quería vivir en reposo, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entretanto, y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia, y en medio de europeos de todas procedencias había persas con gorro puntiagudo. Bunhyas con turbantes redondos, sindos con bonetes cuadrados, armenios con traje largo y parsis con mitra negra. Era precisamente una fiesta que celebraban los parsis o los huebros, descendientes directos de los sectarios de Zoroastro, que son los más industriosos, los más civilizados
y probablemente, según dicen algunos, los más inteligentes, los más austeros de los indios, raza a la que pertenecen hoy los comerciantes indígenas más ricos de Bombay. Aquel día celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y festejos, en los cuales figuraban ya bayaderas vestidas de gasas recamadas de oro y plata, y que al son de las gaitas y tam-tams danzaban maravillosamente, y por otra parte con perfecta decencia. Superfluo es insistir aquí en que Picaporte contemplaba tan curiosas ceremonias, siendo todo ojos y oídos para ver y escuchar, y dando a su fisonomía la facha del despistado más perfecto. Terriblemente, para él y para su amo, cuyo viaje por poco prometió, su curiosidad le llevó lejos más de lo conveniente. Después de haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación, cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malebar Hill, tuvo la desventurada idea de ir a visitarla por dentro. Ignoraba dos cosas. Primero, que la entrada de ciertas pagodas está formalmente prohibida a los cristianos. Y segundo, que aún los mismos creyentes no pueden entrar sino dejando el calzado a la puerta. Por razones de sana política, por razones de sana política, el gobierno de su majestad, respetando y haciendo respetar, hasta en sus más insignificantes pormenores, la religión del país, castiga con severidad a quien quiera que infrinja sus prácticas. Picaporte entró dentro, sin pensar en lo que hacía, como un simple viajero, y admiraba ese deslumbrador oropel de la ornamentación, cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento. 3 sacerdotes, con la mirada furiosa, se arrojaron sobre él, arrancaron sus zapatos y calcetines y comenzaron a molerle a golpes, prorrumpiendo en salvaje gritería. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con viveza. De un pequeño puntapié logró derribar con dificultad a 2 adversarios muy entorpecidos por su traje talar, y lanzándose fuera de la pagoda, con toda la velocidad de sus piernas, dejó atrás al tercer indio, que había salido de su seguimiento amotinando a la multitud. A las 8:05, algunos minutos antes, marchaba el tren. Sin sombrero y descalzo, habiendo perdido su paquete de compras, Picaporte llegaba a la estación. Allí en el andén estaba Fix, que había seguido a Fogg, comprendiendo que ese tunante se iba de Bombay. Tomó la inmediata resolución de acompañarle hasta Calcuta, y más lejos si fuese preciso. Picaporte no vio a Fix, que estaba en la sombra, pero Fix oyó de la relación de las aventuras de Picaporte que estaba haciendo a su amo. «Espero que no os vuelva a suceder», respondió simplemente Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones del tren. El pobre mozo, desconcertado y descalzo, siguió a su amo sin hablar palabra. Fix iba a subir en otro vagón, cuando le detuvo una idea que modificó súbitamente el proyecto de partida. «No, me quedo», dijo. «Un delito cometido en territorio indio. Ya tengo asegurado a mi hombre». En aquel momento la locomotora dio un vigoroso silbido y el tren desapareció en la oscuridad. Bueno, esos fueron los capítulos de hoy y ahora les explicaré la actividad. Bueno, ahora básicamente van a aprovecharse de la pequeña torpeza de Picaporte para intentar atrapar a Phileas Fogg. Bueno, la actividad, que la vamos a dejar también aquí en el Facebook, ya la verán, es una imagen y ahí les explicarán qué hacer. Hay como 10 palabras y las letras están en desorden y su trabajo es ordenarlas para descubrir qué palabras son. Bueno, espero que les haya gustado.
Nos vemos la próxima semana y a esta misma hora y por este mismo canal. ¡Adiós!